Vamos a comenzar. Sí, vale. Porque ellos, como son público cautivo, luego tienen otras clases. Bueno, es nuestro decano. Javier. ¿No quieres decir nada? No, yo estoy aquí. Vale. Ha venido, o sea, esto ya es el decano ha venido a vernos. No, eso no ocurre en ninguna facultad. No. Y que no quiere hablar. Pues muy buenos días. Muchas gracias por venir y de verdad a los grupos implicados, al público cautivo que está aquí, de verdad que gracias. Cautivo digo porque es una clase al fin y al cabo, ¿no? Y es una clase con mayúsculas de maestros que van a explicar lo difícil que es ejercer una profesión. Amparados además por una organización que tiene ya una tradición en libertad de expresión, que marzo además suele ser el mes donde se celebra el Día de la Libertad de Expresión, que ya veis que estas cosas que se celebren días quiere decir la cantidad de cosas que faltan por conseguir, ¿no? en esta humanidad. Y este reto es fundamental para nuestra materia prima, que es la libertad de prensa, poder escribir con marcos jurídicos que apoyen esa labor del periodismo. Lo importante aquí también es que estamos bien acompañados y es también momento de dar gracias, por eso quería estas palabras. Gracias a la facultad por acogernos, al decano por estar y no querer hablar, que eso es algo inédito en la historia de la Complutense, de verdad, y gracias a Lisa Hanninen, que también ha sido parte inexcusable de que esto haya podido ser, a Isela, de Reporteros Sin Fronteras, aunque está aquí Alfonso representando como presidente, lógicamente, la organización, pero todo ese trabajo es fundamental para que pueda salir esto, y gracias a Javier, que también es muy importante que las administraciones públicas, él representa a la Subdirección de Ciudadanía, de Participación Ciudadana, de Cooperación, que se impliquen en actos como este que hagan posible pues que se difundan ideas y valores que son universales y inherentes a la humanidad, ¿no? Como es la libertad de expresión. Entonces, bueno, a mi derecha está Javier, a mi izquierda está Alfonso. Les presento. Alfonso, además, sabéis que es un profesional que tiene una gran trayectoria, es vigués, fue corresponsal en distintas situaciones, en Nueva York, entre otros sitios, ha tenido tareas también de formación. Yo le conocí más por coordinar el máster del ABC, el máster Complutense ABC, que la verdad es que siempre ha dado unas jornadas muy buenas de gente muy capaz y es un máster muy profesionalizante. Ha estado en la SER con Pepa Bueno, que me dijo que fue una experiencia interesante, aunque fueron unos meses, y ahora está implicado como voluntario, esto hay que recordarlo, las juntas directivas de las asociaciones son voluntarias, es gente que se lo araña a su propio tiempo y que hace posible que Reporteros Sin Fronteras pues tenga este trabajo de poder contar con líderes y lideresas, ¿no?, de su trabajo en países que es muy complicado hacer este trabajo. Así que tiene la palabra Alfonso y luego Javier cerrará un poco esta mesa inicial contando por qué el Ayuntamiento apoya iniciativas como esta y tiene que tener una política pública como la de cooperación y los foros sociales, etcétera, que siempre han apoyado. Alfonso, por favor. Hola, buenos días. Voy a empezar con un vídeo de Reporteros Sin Fronteras. Quand je serai grand, je me ferai tabasser par l'armée. Da grande sarò minacciata di morte. Un momento, porque no sé qué he hecho. Es que no está ahora, sí, es que no está.
Quand je serai grand, je me ferai tabasser par l'armée. Da grande sarò minacciata di morte. Когда я вырасту, мне выстрелят в спину. Rahmout Britonis. Voy a ser torturada a muerte. 我将会坐11年的监狱。 Beni ömür boyu hapise tehdit edecekler. Bueno, se ve que mi pericia con las nuevas tecnologías. No te preocupes, Alfonso. No. Está aquí. Ya. Pero tú puedes... No, volver otra vez a la está aquí, a esta justo, esta pantalla. Sí. Es que no lo veo. Vale, bueno, buenos días. Este vídeo que ponemos en algunos de los actos que celebramos con Reporteros Sin Fronteras dice mucho de muchos lugares. Afortunadamente España no está en ese espectro y esperemos que sigamos así. Creo que es importante recordar que hay conquistas sociales como los derechos humanos y como la libertad de prensa que parece que están garantizadas porque hemos nacido con ellas y parece que forman parte de nuestro equipaje vital y nuestro equipaje político y constitucional, ¿no? Sin embargo, creo que deberíamos estar muy alerta y sin pecar de ser alarmista, ahora que hay tantas críticas también a los medios porque a veces nos acusan de que somos demasiado alarmistas cuando contamos la realidad. Creo que es bueno que seamos conscientes de que en muchos lugares del mundo ejercer el periodismo supone literalmente jugarte la vida. Y no es una frase hecha ni es una frase para una película. Aquí tenemos a 3 periodistas latinoamericanos con diferentes historias personales, creo que muy ejemplares y muy relevantes, que nos dicen que hay países del mundo donde hoy en día hacer periodismo, y para nosotros hacer periodismo no tiene adjetivos, es hacer periodismo, es ejercer la libertad de prensa, supone literalmente ponerte una diana en el pecho, sobre todo si haces periodismo que sirve de contrapoder, que es una de las tareas fundamentales del periodismo. Permitir a los ciudadanos que estén informados y puedan enjuiciar el comportamiento de sus gobiernos. Y cuando hablamos de contrapoder, o cuando hablo de contrapoder, me refiero a contrapoder político, contrapoder judicial, contrapoder económico, contrapoder sindical. Es decir, esforzarse en contar la verdad por encima de todo. Al final de su discurso ruso, el libro que la periodista Anna Politkovskaya acababa de escribir cuando fue asesinada el 7 de octubre de 2006 en Moscú, se preguntaba: ¿estoy asustada? Y se respondía: lo veo todo y ese es el problema. Veo tanto lo que está bien como lo que está mal. Veo que a la gente le gustaría que su vida cambiara para mejor, pero que es incapaz de poner los medios para que eso ocurra, y que para huir de esa verdad se concentrara en lo positivo y hace como si lo negativo no existiera. No lo he comprobado antes de bajar, me lo he hecho por mi parte, pero imagino que en la librería, y si no en la biblioteca de la facultad, estoy seguro que el diario ruso de Politkovskaya y algunos de sus otros libros, sus crónicas de Chechenia, seguro que están disponibles. Es un libro que os recomiendo que leáis. Rusia es uno de los países que en el ranking, en el escalafón que elaboramos todos los años en Reporteros Sin Fronteras, tiene una posición más desventajosa porque es un país donde la libertad de prensa brilla por su ausencia y donde la persecución de los periodistas críticos a veces se salda con la muerte, como fue el caso de Anna Politkovskaya. Los periodistas que no han traicionado su sagrada misión de buscar la verdad, de servir de contrapeso al poder, de ofrecer un espejo fidedigno a la sociedad, no somos enemigos del pueblo. Esta es una frase que ha hecho tristemente fortuna desde que la puso en circulación, sobre todo Donald Trump, convirtiendo al periodista en un enemigo a batir, ¿no? En alguien incómodo, en un mensajero que no estamos dispuestos a escuchar. Y tristemente esta visión del periodismo como un enemigo del pueblo es algo que también han esgrimido pues líderes políticos incluso en Europa, donde os recuerdo que hace más de 2 años una periodista, Daphne Caruana Galizia, que investigaba la corrupción del gobierno maltés, fue asesinada por métodos mafiosos poniéndole una bomba lapa debajo de su coche. La protesta de la ciudadanía maltesa y la protesta de los compañeros periodistas y también de Reporteros Sin Fronteras
pues ha acabado consiguiendo que el primer ministro de Malta y otros altos dignatarios dimitieran. Hay todavía una investigación en curso, todavía no se sabe. Estuvo hace poco en España uno de los hijos de Daphne Caruana, contando precisamente su lucha contra la impunidad. Es una de las grandes tareas también que acometemos en Reporteros Sin Fronteras. Quiero aprovechar también, y es algo que nos cuesta hacer, pero nos parece fundamental, sois estudiantes de periodismo, que entendáis que lo que hacemos en Reporteros Sin Fronteras no es una defensa de un gremio y de unos privilegios. Defendemos un derecho que esgrimimos en nombre de la sociedad, y eso tiene un coste material. Por eso os invito a que entréis en la página de Reporteros Sin Fronteras. Hay muchísima información útil que os puede servir para reportajes. Hay mucha información sobre los países, como el informe anual que elaboramos. Y también os invitamos a que os hagáis socios. Hay una cuota de periodistas que son 60 euros al año, que no es demasiado, pero también hay cuotas más baratas de amigos de reporteros. Entonces os invito a que entréis en la página y que nos ayudéis en nuestra tarea. Hay cuota para estudiantes. Hay cuota para estudiantes, exactamente. En 1951, la pensadora que acuñó el término la banalidad del mal, Hannah Arendt, escribió: el sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convertido o el comunista comprometido. Son las personas para quienes la distinción entre los hechos y la ficción, lo verdadero y lo falso, ha dejado de existir. En Reporteros Sin Fronteras no dejamos de hacer hincapié en esta distinción fundamental. No se pueden confundir sistemáticamente los hechos y las opiniones. Y es algo que muchos políticos y también algunos periodistas utilizan a diario. Y al final esto acaba sembrando una semilla que creo que fomenta el cinismo. La sensación de que es imposible llegar a la verdad sobre nada. La sensación de que todos mienten, que es una frase absolutamente tóxica. Lo oímos muchas veces, e incluso es posible que algunos de nosotros a veces también lo utilicemos cuando decimos todos los políticos mienten, todos los periodistas mienten. Cada uno de nosotros, cada uno de vosotros sabe perfectamente por la mañana, cuando se mira al espejo, en una fracción de segundo, uno sabe cuándo ha mentido, uno sabe cuándo ha hecho lo que tenía que hacer y uno sabe cuándo se hace trampas al solitario. Uno sabe cuándo hace un trabajo y no copia sin citar las fuentes. Uno sabe cuándo hace una investigación periodística y llama a todas las partes y trata de hacer una información dándole al lector todos los elementos necesarios para que comprenda una información. Eso al margen de nuestras propias convicciones. Todos tenemos ideología, todos tenemos nuestros pensamientos, pero sabemos cuándo somos honestos o no. Y eso es algo que en Reporteros defendemos por encima de todo, la necesidad de ser impecables en nuestro trabajo periodístico. Si los periodistas no somos impecables cuando trabajamos, ¿cómo podemos exigir a los jueces, a los políticos, a los cineastas, a los escritores, a los empleados públicos que lo sean? Creo que primero tenemos que ser honestos en nuestro trabajo para después exigir a los gobiernos, a las autoridades sanitarias, a las autoridades académicas que cumplan con sus promesas. No existen verdades alternativas. No da igual un hecho que una mentira. No es lo mismo información, que es agua potable, que desinformación, que enturbia e intoxica y propaga el mensaje de que todo da lo mismo, de que todos mienten. Muchos periodistas como Anna Politkovskaya, que se dejaron la vida buscando la verdad, mostrando los abusos de poder, se merecen que jamás olvidemos lo importante que es tener palabras que iluminen la oscuridad del mundo. No nos cansaremos nunca de repetir que sin periodismo no hay verdadera democracia. Decía al principio que parece que esto forma parte de nuestro equipaje que venimos con ellos de fábrica, ¿no? Que cuando nacemos tenemos un régimen democrático, una constitución, unas garantías judiciales y la posibilidad de defendernos. Y sin embargo hay muchísimos países, demasiados países, que esto no es posible. Tenemos con nosotros a 3 periodistas, Cristian Herrera de Colombia, Priscila Pacheco de México y César Batiz de Venezuela. Hay otra periodista que no ha podido venir, Cintia Yarel de México también. Estos periodistas pasan en España 4 meses gracias a un programa que puso en marcha el anterior ayuntamiento y que cuando cambió el color político del consistorio asumió este proyecto e incluso ha duplicado. Está aquí Javier, que después nos va a contar un poco cómo surgió y un poco el papel tan importante del Ayuntamiento de Madrid en este proyecto. Este proyecto pretende darle un respiro, un alivio a periodistas que están en una situación diaria insoportable, un estrés a veces tremendo. Ellos os contarán su propia experiencia. En el caso de Priscila, su padre, que tenía un periódico en Guerrero, fue asesinado y la familia ha tomado esa antorcha, ¿no? Como os decía antes, hay lugares como México, que, como sabéis, es el país en teoría en paz, aunque la verdad que los muertos en día a día en México pues
son en muchos casos más que en países que están oficialmente en guerra, pero es el país supuestamente en paz donde más periodistas son asesinados. El año pasado 10 periodistas fueron asesinados por hacer su labor, por hacer su tarea, ¿no? Y la mayor parte de estos periodistas son periodistas locales, que no tienen la protección de un medio y que el gobierno se desentiende, y para colmo estos asesinatos de periodistas, como los asesinatos de activistas de derechos humanos o de ciudadanos, no son investigadas, y muchos, en la mayor parte de los casos, el 99%, lo contará Priscila, al final quedan impunes, no hay una investigación judicial. Este proyecto, como os decía, de Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento, trae a España a 3-4 periodistas que les permitimos que durante 3 meses pues salgan de esta especie de presión atmosférica tan insoportable, que también es bastante dura en Venezuela y en Colombia. Todos los años seleccionamos a unos cuantos periodistas y le permitimos esta especie como de espita, que vengan a España y que, si quieren, cuenten un poco en qué circunstancias ejercen el periodismo. Por eso es tan importante que les escuchemos, y nosotros utilizamos esta manera como de concienciar, sobre todo en cuanto a Latinoamérica, por lazos lógicamente explicables, culturales, lo importante que es que les tengamos presentes. Por último, me gustaría decir algo que para los periodistas sigue siendo un referente moral. Como sabéis, hace unos años se eligió por primera vez a una periodista, se le concedió el Premio Nobel de Literatura, una periodista bielorrusa, Svetlana Alexievich. Hubo antes de ella un gran periodista, Albert Camus, que recibió el Premio Nobel, pero no por su tarea periodística. Él empezó a trabajar en Argelia y después, durante la ocupación, en la Resistencia, dirigía el periódico Combat. Albert Camus sigue siendo, aunque no recibió el Premio Nobel por su trabajo periodístico, sino sobre todo por sus dramas y por sus novelas, pero sigue siendo un referente moral para los que amamos el periodismo. Él dijo: un país vale lo que vale su prensa. Y si es cierto que los periódicos son la voz de una nación, estábamos decididos a alzar este país elevando su lenguaje. Creo que es muy importante, precisamente, que antes hablaba de la dignidad del periodismo, la necesidad de ser impecables en nuestro trabajo. Creo que en la medida que seamos capaces de elevar el nivel de discusión política, en la medida que respetemos la deontología profesional, y creo que esta facultad en la que ahora me gusta volver, porque yo estudié periodismo en esta facultad hace ya muchísimo tiempo. Es que soy profe de deontología, entonces bueno, parece que te he pagado, Alfonso. Pues razón de más. Me parece fundamental. Creo que forma parte de las herramientas imprescindibles para poder ejercer el periodismo de forma decente. Y yo aquí la verdad que tuve grandes maestros, y para mí esta facultad siempre ha sido una referencia y me gusta volver a ella. En nombre de tantos periodistas asesinados, encarcelados, su lista la tenéis también todos los años en Reporteros Sin Fronteras, que no se rinden, que no se dejan amordazar, como es el caso de Cristian, de Priscila y de César. Me gustaría recordar también otras palabras de Albert Camus. Cualquiera que sean nuestras flaquezas personales, la nobleza de nuestro oficio prevalecerá siempre. Ojalá sea así. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, y además me recuerdan que Svetlana va a ser nuestra próxima honoris causa propuesta precisamente en la Complutense, o sea que gran decisión. Sí, la verdad es que en esto últimamente estamos muy acertados en los honoris causa. Javier, por favor. Pues buenos días a todas y a todos los que habéis acudido, y bueno, yo estoy aquí en representación del Ayuntamiento de Madrid, en concreto del área de vicealcaldía y de la Subdirección de Ciudadanía Global y de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La verdad que para nosotros es un honor y es un gusto poder participar en este proyecto con Reporteros Sin Fronteras. Este proyecto nace en 2018. Yo creo que a veces, como se hacen bien las cosas, empezando poquito a poquito y de una manera bien pensada, con un proyecto muy pequeñito, en aquel momento, o en el 2018, era un proyecto pues de una inversión para lo que puede ser una administración como el Ayuntamiento muy reducida, porque eran 25.000 euros, y ayudando a que dos periodistas que se encontraban, pues como estaba comentando Alfonso, ¿no?, en una situación en la que a nadie nos gustaría estar, y mucho menos por el ejercicio de lo que es tu profesión, pues pudiéramos ayudarles en esa situación en la que se encontraran, y
ser un poco un alivio, un cuidado para ellos, ¿no? Esto se prolongó el año pasado, en 2019, en este caso ya lo duplicamos, y por tanto también conseguimos que en vez de ser 2 periodistas, 2 personas pudieran venir, pudiéramos ayudar a 4 personas. Y como también decía Alfonso, pues en el 2020 seguiremos haciéndolo con esta misma dimensión, volver a ayudar a otros 4 periodistas para que, bueno, pues echarle una mano a esta situación tan dificultosa que se encuentran. Decía Alfonso, y yo creo que esto es importante, que todos los que vivimos en una sociedad como la nuestra, ¿no?, con los problemas que tenemos día a día, pero sería importante que no olvidáramos que lo que damos por supuesto aquí, una serie de libertades, una serie de derechos, pero yo voy más, ¿no? Lo que damos por supuesto cuando nos levantamos por la mañana y abrimos un grifo y sale agua y demás, no ocurre en muchos países. Hay otros países en los que, especialmente las mujeres y las niñas, cuando se levantan por la mañana lo que tienen que hacer es 5 kilómetros para ir a buscar agua, ¿no?, para su familia, en vez de tenerse que ir a una escuela o a clase, ¿no? Y con el tema del periodismo pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Aquí afortunadamente en nuestro país nos podemos levantar y podemos exigir una serie de derechos y exigir libertad de prensa, pero eso no ocurre en otros lugares, y los que estamos aquí al menos deberíamos ser conscientes de ellos. Desde nuestro punto de vista, o desde el Ayuntamiento, estamos, como decía al principio, muy contentos de apoyar este proyecto porque, además, conseguimos 2 cosas. Estamos apoyando un proyecto de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, porque estamos ayudando a personas que en muchos casos tienen en riesgo su vida. Pero, por otra parte, lo que también conseguimos con este proyecto es hacer incidencia política. Es decir, conseguimos no solamente ayudar a esas personas, sino que se sepa la situación en la que se encuentran esas personas y, sobre todo, que se conozca en muchos sitios en los que a veces esto se pasa por alto, ¿no? Y para nosotros esto es tan importante como lo primero. Es importante ayudar a las personas, pero en la medida en que podamos hacer esa incidencia, solo con ella a lo mejor también estamos ayudando a otras. Por nuestra parte, yo también quiero poner de relevancia, y también lo ha dicho Alfonso, esto es un proyecto que empezó con un equipo de gobierno en el ayuntamiento, el equipo de gobierno anterior, que era de una determinada ideología, y que afortunadamente hemos conseguido que otro equipo de gobierno que tiene otra ideología distinta lo mantenga. Y yo creo que esto es una de las cuestiones que me parecen más relevantes y de las que todo el equipo de la subdirección estamos más contentos y más orgullosos. Se puede hacer política de distintas ideologías, pero hay algunas cuestiones que son básicas para todos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, como decíamos, con la defensa de las libertades, de los derechos humanos, son básicas y se tienen que respetar por cualquier partido y por cualquier ideología política. Y nosotros en esto, la verdad que estamos contentos de que un proyecto que naciera en un equipo de gobierno anterior se mantenga, pueda ir creciendo y lo podamos seguir desarrollando. Y la verdad que no solamente está ocurriendo con este proyecto, sino también con otros proyectos de cooperación, de educación para el desarrollo de ciudadanía global o de acción humanitaria. No me extiendo más, solo decir que trabajamos muy a gusto con reporteros, que estamos sobre todo muy contentos del trabajo técnico que ellos desarrollan, puesto que ellos son los que deciden quiénes son los periodistas que se encuentran en una situación que hace necesario que se les preste la ayuda o no. Y eso es un trabajo que venimos desarrollando ya durante 2 o 3 años, en el que ambas partes nos sentimos muy cómodos y solo espero que, bueno, que podamos continuar desarrollándolo, y en la medida que podamos, incluso desde luego nosotros desde la subdirección trabajaremos para que se pueda incrementar y lo podamos seguir haciendo. Gracias. Pues muchas gracias, Javier. Y desde luego es destacable que
las verdaderos estados y administraciones serias apuesten por políticas públicas independientemente del signo político. Eso de verdad que os honra y es un orgullo, y hay que destacarlo, porque habla bien de una administración y de un país, ¿no? Ojalá ocurriese en todos los órdenes. Bueno, vamos a dar paso a nuestros compañeros periodistas, que son los sujetos que nos han traído aquí, que concitan nuestro interés, Cristian, Priscila y César, y van a ser presentados por la alumna Patricia Aguado. Y quiero destacar en este aspecto a los 10 compañeros y compañeras de la clase de segundo A, que se mostraron voluntarios y que están haciendo verdadero buen trabajo para que todo esto sea posible. Así que muchas gracias. Por favor, cuando queráis subís. Sí, esto ahora lo... ¡Ay! Las manazas. No los cambies, no han tocado. Son los mismos. Eso ya me lo llevo. ¿Arranca usted? No, depende de que diga la compañera. César. No, en mejor aquí. Estila aquí. ¿Sí, César? Esto es como el dominó. Sí. ¿Cuál es el de César? ¿Mega Trailer? César, ¿Mega Trailer? Mega Trailer. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a presentar a los periodistas que hoy tenemos con nosotros. En primer lugar, César Batiz, nacido en Venezuela, es un licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo Impreso por la Universidad del Zulia. Con más de 19 años de experiencia en medios, instituciones y empresas, podemos encontrarle, por ejemplo, en El Pitazo, Cadena Capriles o Diario Panorama. Además, cuenta con múltiples galardones, entre los que se pueden destacar el Premio Estatal de Periodismo, otorgado por la Asamblea Legislativa del Estado de Zulia, el Premio Gabriel García Márquez en la categoría Innovación en octubre del 19, y siendo también profesor honorario en la Universidad Cecilia Costa desde junio del 2016. Un aplauso, por favor. En segundo lugar, contamos con Priscila Pacheco Romero, una periodista mexicana nacida en Taxo de Alarcón, de la cual podemos destacar su participación constante en el Foro de Alarcón, medio de comunicación independiente fundado por su padre. Al ser este un medio familiar, todos tomaban parte en las tareas que implicaba el medio y Priscila era la encargada de las relaciones públicas. También participó en un espacio llamado Juventud Rebelde. Tras la muerte de su padre y enlazado a su licenciatura en Derecho, desempeña la función legal en el medio hasta la actualidad. También, desde 2015, trabaja como asistente jurídico para la Universidad Autónoma del Estado de México. Un aplauso, por favor. Y en último lugar, Cristian Hernando Herrera Nariño es un comunicador social colombiano, licenciado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde a lo largo de su carrera profesional podemos encontrar en varios medios como la revista Semana, RCN, Caracol TV o La Opinión. También Cristian Hernando ha sido premiado con galardones como el Premio Regional Colprensa, el Premio Departamental La Bagatela o el Premio Regional Semana. Un aplauso, por favor. Y ya pueden comenzar, quien prefiera. Bueno, ¿comienzo yo? Ok. Es para mí un gusto estar con ustedes hoy acá. El año pasado, precisamente por uno de los reconocimientos que recibimos, y que fue el Ortega y Gasset, por la serie de reportajes La Generación del Hambre, estuvimos aquí en la Universidad Complutense, pero no tenía este auditorio. Los reporteros del Pitazo que estuvimos en ese entonces, teníamos un auditorio de venezolanos, amigos, periodistas, algunos que estábamos conociendo, pero era un auditorio muy pequeño. Hoy en verdad que me complace estar frente a ustedes y poder compartir, porque siempre es interesante poder interactuar con futuros colegas, con periodistas que están en un proceso de formación. Gracias, Patricia,
por la presentación, gracias a Reporteros Sin Fronteras por darnos esta oportunidad, al Ayuntamiento de Madrid por aportar los recursos que permiten que estemos hoy acá, Priscila, Cristian y Cintia, y por supuesto yo, y gracias también a la universidad por recibirnos. Quiero comenzar mostrándoles un video que recoge el trabajo que hacemos en el Pitazo. Adelante. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Ahora tienen que cargar las cajas para evitar que se pierda el material. La acción de la Guardia Nacional pasó del contenedor cerca de la frontera de Colombia. ¡El gobierno quiere masacrar al pueblo! ¡El gobierno quiere masacrar al pueblo! Amigos, continuamos transmitiendo para todos ustedes en vivo y directo a través de las distintas vías de El Pitazo. Información que nos llega de todo el país es que el apagón es generalizado. ¡Solo necesitamos de ustedes, por Dios! Vamos a corregir la palabra de presos políticos. Yo creo que es rehén, secuestrado. En Venezuela nunca habíamos manejado casos de personas fallecidas por hambre. Esta es la realidad aquí en el Hospital Pedro García Clara, donde se trabaja sin luz. Vemos a lo lejos cómo entonces estas personas lo van ingresando por una trocha de la frontera colombo-venezolana. Bueno, el Pitazo es un medio de comunicación digital, nativo digital, venezolano con presencia en todos los estados del país. El único medio que actualmente tiene esa presencia. Y es el resultado de un proceso de
de ahorcamiento de la libertad de expresión. Es una respuesta que hemos dado un grupo de periodistas precisamente a esa censura. Y como lo decimos en nuestro eslogan, el Pitazo dice lo que otros callan. Y cuando digo que es parte de un proceso, recordando un poco y tomando lo que decía Alfonso sobre las palabras de Trump, recuerdo claramente cuando Hugo Chávez Frías, en un día nacional del periodista, en la premiación del Premio Nacional, la entrega del Premio Nacional de Periodistas, dijo que en el año 2002, luego del golpe de Estado de abril del 2002, dijo que la prensa es la enemiga de la revolución. Y desde ese momento, en verdad, que se agregaron todas las relaciones de la prensa con el gobierno de Hugo Chávez. Y la máxima expresión de esa tensión la tuvimos en mayo del 2007, cuando Hugo Chávez, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente que regula los espacios radioeléctricos, ordenó el cierre de Radio Caracas Televisión, una televisora que había sido como uno de los puntales para aquella organización de protesta en el año 2002 que devino precisamente en ese golpe de Estado. Luego, ese mismo año 2007, ocurrió el cierre de emisoras de radio, también por el vencimiento de las concesiones, y paralelamente comenzó un proceso que registra muy claramente el Instituto Prensa y Sociedad en un trabajo titulado Dueños de la Censura, donde comienzan factores cercanos al chavismo a comprar medios regionales, medios radiales, televisivos y medios impresos regionales, con el propósito de dominar la línea editorial. Esto continuó así, cierre de medios, además de la cierre de medios, compra de medios y además el control de la disposición del papel periódico para imprimir revistas y diarios. Porque es importante que ustedes sepan que en Venezuela la importación del papel periódico se hace con dólares que entrega el Estado, o se hacía con dólares que entrega el Estado, con la finalidad de abaratar el precio del papel, porque si no sería unos precios exorbitantes y la impresión de un periódico sería casi imposible. Bueno, ocurrió que hubo desde el año 2012 aproximadamente, cuando enfermó Chávez, hubo un control de la venta de papel periódico, de la adquisición de papel periódico, y eso llevó que entre el año 2013 y el año 2018 ocurriera el cierre de 60 medios impresos nacionales y regionales. Paralelamente, luego de la muerte de Chávez, y como lo dice el mismo Diosdado Cabello, que es el segundo hombre más fuerte del oficialismo en Venezuela, Chávez era como el muro de contención de la locura, de que se desataran los demonios dentro del oficialismo. Y con la muerte de Chávez en 2013, mientras estaba el proceso de la elección entre Maduro y Capriles para sustituir a Chávez, que terminó ganando Maduro, comienza la compra de medios, de los medios principales en Venezuela. Primero de Globovisión, una televisora dedicada a noticias. Luego de la cadena Capriles, propietaria de Últimas Noticias, donde trabajaba yo, que era el medio más importante de Venezuela, el de mayor circulación, con una circulación de 300.000 ejemplares, por lo menos los fines de semana, y los domingos exactamente, y después con el diario nacional más antiguo, que es El Universal. Esto, por supuesto, se hizo, en el primer caso, Globovisión, sí hubo una cara visible de quién hizo la compra. Un grupo liderado por un empresario hoy solicitado por la justicia de Estados Unidos,
llamado Raúl Gorrín. En el caso de Últimas Noticias, la compra fue por unos elementos que aún no conocemos, de la cadena Capriles en general, unas personas que no conocemos, que se enmascararon en decimos una matrusca, porque es una empresa dentro de otra empresa y se diluyó la responsabilidad de quién hizo la compra. No obstante, se reconoce que la línea editorial está apegada al gobierno nacional, y después el Universal también se compró sin que se dijera quién era el comprador. Total que esto generó todo que estos medios tradicionales, junto al tema del control del papel, apagaran sus voces críticas al gobierno de Maduro, al gobierno del chavismo-madurismo, y por supuesto esto también generó que se redujeran las plazas de trabajo y que muchos periodistas que estábamos en estos medios, debido a la censura, a la reducción de la plaza de trabajo, buscáramos alternativas. Y estas alternativas fueron los medios digitales independientes como El Pitazo. El Pitazo nace en el año 2014, el 8 de diciembre del 2014, tenemos nuestra primera edición con el objetivo de llegar con información no censurada a los sectores más populares. Lo hicimos en el principio a través de producción audiovisual, porque las televisoras nacionales, debido a que tienen esa espada de Damocles de Conatel, de la regulación del espacio radioeléctrico, estas televisoras están muy controladas y no pueden transmitir contenidos que puedan ser objeto de sanciones por parte del gobierno nacional a través de Conatel. Y entonces comenzamos con la producción de material audiovisual, pero eso hoy día migró a una página web, a unas plataformas, también en radio digital, a distribución de contenidos a través de WhatsApp, de Instagram, de redes sociales en general. Pero un aspecto muy importante que no he identificado es esa alianza directa con ONG y con comunidades, dándole formación a la gente. Y creo que junto al periodismo de investigación que hacemos, junto a la actividad que hacemos cerca de los sectores más pobres del país, que es ese público que quiere mantener cautivo el gobierno de Maduro, eso llevó a que el 18 de septiembre del año 2017, elpitazo.com, que fue nuestro dominio original, fuese bloqueado por el gobierno nacional. ¿Y qué significa bloqueo? Significa que los usuarios, a partir de ese día, los usuarios de elpitazo.com que fueran suscriptores de CanTV y Digitel, dos empresas de telecomunicaciones, no podían ingresar a la página. Y cuando buscaban alguna noticia a través del Twitter o una búsqueda directa en la página, se encontraban con que estaban bloqueados. Luego, el 1 de noviembre, un día después que Conatel aprobara el aumento de las tarifas telefónicas, Movistar de Telefónica de España se sumó al bloqueo. Ese fue nuestro primer bloqueo, elpitazo.com. En enero del año 2018 nosotros salimos con elpitazo.net. Y en abril del 2018, las tres empresas telefónicas principales, o las tres empresas de telecomunicaciones principales, Movistar, CanTV y Digitel, nos bloquearon el pitazo.info. Luego salimos con el pitazo.ml y en agosto del mismo año 2018, las tres empresas nos bloquearon. En el año pasado, en enero del año pasado, salimos con el pitazo.net. Eliminamos los demás dominios porque esto nos estaba creando una duplicidad y nos afectaba en el tráfico. Además del bloqueo, nos estábamos, como diría un político venezolano en la década de los 90, nos estábamos autosuicidando. Esto llevó entonces que nosotros elimináramos los de otros tres dominios y nos quedáramos con el pitazo.net. Bueno, en junio del año pasado, las tres empresas principales más otras cableras o otras empresas de telecomunicaciones nos bloquearon el pitazo.net. ¿Cuál es el efecto de esto? Que hoy día tenemos 150% menos de tráfico
que el que teníamos en septiembre del 2017. Esto afecta la libertad de expresión, la libertad de trabajo y, por supuesto, la libertad de información de los ciudadanos. ¿Y cuál ha sido la respuesta ante nuestros reclamos, ante las empresas telefónicas y Conatel, del por qué hemos estado bloqueados? La respuesta ha sido el silencio. No nos han informado nada. Por ejemplo, y en esto quiero ser enfático porque de seguro ustedes aquí no están informados de esto, porque en la prensa española no lo dicen, pero Movistar de Telefónica de España es una de las principales aliadas del gobierno venezolano en la censura de los medios digitales, porque hoy no menos de 15 medios digitales estamos bloqueados en Venezuela. El primero hecho en Venezuela fue El Pitazo, pero luego han sido bloqueados otros medios. Esto, por supuesto, no ha detenido el trabajo que venimos haciendo, y por eso nosotros hemos innovado en la búsqueda de caminos offline, en la búsqueda de caminos a través del WhatsApp, de Telegram y otras redes sociales, para llevar la información a los sectores. A través de, como lo vieron en el video, a través de pancartas o de papelógrafos, como le decimos en Venezuela, a través de volanteo, que son los flyers que repartimos en comunidades, a través del perifoneo, de nuestros notiaudios. Utilizamos diferentes modos o formas para llevar la información. Aquí, ya que me dijeron que faltan 5 minutos, bueno, ya faltarán menos tiempo porque ya me comí algunos, Patricia, pero bueno, pero quiero sí decir algo puntualmente. Lo que nosotros hacemos en El Pitazo es enfrentar la censura que aplica un gobierno neoautoritario. Por fortuna, ustedes, hasta este momento, no tienen un gobierno neoautoritario, pero nosotros en Venezuela lo tenemos. Y este gobierno neoautoritario sabe cuál es el costo político de asesinar periodistas. Y por eso, en los últimos 22 años, solamente hemos visto el asesinato de 2 periodistas y los 2 casos vinculados a temas de narcotráfico. No es la realidad que lamentablemente padecen los colegas mexicanos o que con mayor fuerza padecieron en su momento los colegas colombianos. No es la misma realidad. Pero si algo tenemos que decirle es que día a día el periodista venezolano ejerce su profesión en una situación que no es normal. Ejerce su profesión en una situación que significa un reto diario. Hoy, por ejemplo, nosotros en El Pitazo, con respecto a la semana pasada, tenemos 30% menos de tráfico debido a los apagones que están ocurriendo en el país, y estos apagones generan fallas en los sistemas de telecomunicaciones. Pero no es solo eso, sino que el periodista venezolano, a diferencia de otros periodistas en el mundo, tiene que hacer la cola para la comida, hacer la cola para la gasolina, sufrir los apagones, como lo he dicho, y sufrir otras consecuencias, otras situaciones dentro del país que impiden realizar un ejercicio del periodismo libre, un ejercicio del periodismo que esté ocupándose nada más de la búsqueda de la verdad, de la sagrada búsqueda de la verdad. No obstante, puedo decir, y esto lo digo con toda certeza, que el periodismo venezolano está haciendo hoy día el periodismo necesario para las circunstancias actuales que enfrentamos. De allí el reconocimiento de reconocimientos internacionales como el premio García Márquez y como el premio Ortega y Gasset que recibió El Pitazo el año pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Ahora procedemos a que intervenga Priscila Pacheco y después intervendrá Cristian Hernando y después ya pasaremos al turno de preguntas. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación y que el día de hoy Reporteros de Fronteras nos esté dando la oportunidad de poder dar a conocer nuestro caso al otro lado del charco, como nosotros le decimos, al Ayuntamiento de Madrid por haber dado el recurso para que nosotros podamos estar aquí y tengamos un descanso. Y pues bueno, también a ustedes que pues bueno, espero que en sus
Twitter, Facebook estén dándonos un poco de impacto ahí, porque eso nos ayuda a nosotros. Y bueno, nosotros hemos tenido que tomar las riendas de nuestro medio. El Foro de Tasco es un medio local ubicado en Guerrero. Guerrero es un estado donde tiene altos índices de violencia por narcotráfico. Y nosotros nos encontramos en la zona norte y pues bueno, mi padre era periodista, fue periodista por más de 20 años. Él empezó a escribir opinión y posteriormente a esto empezó a entrar a la radio. Él inicia nuestro medio porque fue censurado en la radio en 1999 aproximadamente, y entonces él dijo: hay que ser dueños de tu propio tiempo y de tu medio. Él tenía también un portal que era Francisco Pacheco, de profesión no era periodista. Él empezó a estudiar en el 2014 en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero él era ingeniero civil, entonces combinó sus estudios de la ingeniería como auditor de obra. Entonces sus investigaciones versaban en el manejo del recurso público y en un ramo de obra pública. También, claro, obviamente escribía también Nota Roja, trabajaba en la radio, que era Radio Capital, en Guerrero, El Sol de Acapulco, que es parte del grupo editorial Mexicana, del Sol de México, y pues bueno, nuestro medio, que era el Foro de Tasco y el Foro del Diario. Fuimos uno de los primeros medios locales que empezó a tener su propia producción. Nosotros empezamos a imprimir en una pequeña impresora, y pues bueno, esta fue su última portada del 23 de abril de 2016. Omar Jalil va hasta atrás. Omar Jalil era el presidente municipal en ese entonces. El medio se imprimía los días sábados y se empezaba a repartir domingo y lunes en toda la parte norte del estado, y en el centro también el medio se mandaba a los Estados Unidos, a Chicago, a través de unos autobuses que salían los días lunes y llegaban la siguiente semana a Chicago, porque hay un grupo de guerrerenses radicados aquí. Esta fue la última portada, y de este periódico aproximadamente solamente fueron repartidos 10 físicos. Lo demás empezó a circular. Esa misma noche también cubrió lo que fue una noche de terror en Acapulco. Había un enfrentamiento y pues bueno, lo estuvo cubriendo vía internet. La mañana siguiente él salió conmigo a las 5:50 de la mañana, porque yo tenía que irme a trabajar. Yo trabajaba en otra ciudad. Y esa mañana lo asesinaron. 2 tiros, por decir la verdad. En México, ese año se consideró, 2016, él fue el 4º periodista asesinado, y se consideró el año más letal para la prensa en un estado democrático. Después de 2016, los siguientes 4 años han asesinado 10, 11, 12, han desaparecido periodistas. Y pues bueno, el Foro de Tasco sigue vivo. Ya no estamos en los medios impresos porque nos censuraron, nos amenazaron. Me llegaron y me amenazaron, me dijeron: si no se van, la siguiente eres tú. El gobierno no nos quiso ayudar, no nos quiso desplazar, tomamos lo que pudimos y salimos un 11 de mayo de 2016 y no hemos vuelto a nuestro hogar. Teníamos, nuestra maquinaria está parada, la persona que imprimía el periódico fue amenazada también, y obviamente es entendible que él tenía familia, y pues bueno, se presentó su renuncia y nosotros estuvimos aproximadamente 6 meses parados en el medio. Un momento, como es un medio familiar, nosotros decidimos 6 meses después que volveríamos a los medios, y empezamos otra vez en los medios digitales. Hemos recibido censura, nuestra página web, hemos perdido información, hemos perdido también el dominio, y bueno, nosotros tenemos una trayectoria en un medio local. Las amenazas siempre en México siempre son para los medios locales. No van a ver ustedes un medio nacional donde uno de sus colaboradores tenga una amenaza. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión, los tiempos los da el Estado.
y en los medios nacionales derrochan millones para que se escriba en las portadas lo que ellos quieren. Lo que nosotros hacemos actualmente para alimentar nuestra plataforma, bueno, pues es a través del WhatsApp. La gente va subiendo lo que va pasando en tiempo real, porque la autoridad dice que en Guerrero no hay grupos de narcotráfico y tampoco hay delincuencia de ningún tipo. Actualmente nosotros estamos financiando una aplicación móvil que se llama El Foro de Taxco. Nuestro medio es totalmente financiado por mi madre, mis hermanos y yo. Y bueno, nosotros no queremos dejar el medio porque es un legado de más de 20 años, que nos ha enseñado que decir la verdad, pues bueno, te puede costar la vida, pero sabes que no mientes. Mi padre decía algo que era: me puedes acusar de todo menos de mentir. Hay gente que nos ha llegado y nos escribe: ¿sabes qué? Baja esa nota o no te vamos a pagar la publicidad del mes anterior. Lo que nosotros respondemos es: pues no me pagues, pero no la voy a bajar. Nos llegaron y dijeron: ¿cuánto cuesta tu medio? Nosotros no nos vendemos. Actualmente, como pasa en México, el 99% de los casos que tiene la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión se encuentran impunes. La Fiscalía, que fue un organismo que se hizo en el 2010 por una recomendación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, y posteriormente en el 2012 se crea un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, el cual no funciona. Las medidas que te otorga el gobierno es un teléfono celular pequeño, que es un geolocalizador, que se supone que tú activas y en menos de 5 minutos la policía llega a donde tú estás y no contestas y das la palabra clave. No tiene señal, funciona como un móvil, no tiene señal, hay lugares en los cuales no sirve. Las medidas constan en cámaras de seguridad, en una malla para proteger el domicilio, pero eso en chalecos antibalas que no te quedan. Nosotros empezamos a recibir ayuda después de una recomendación en diciembre de 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por faltas a la investigación. ¿Qué dice la Fiscalía? Que no era periodista, que fue un crimen pasional. Yo argumento que si hubiera sido un crimen pasional, yo no tendría que estar el día de hoy aquí, y yo podría regresar a mi casa, y yo podría salir sin miedo. Yo todos los días salgo de mi casa en algo que nosotros llamamos con mi familia espejeando, es decir, voltear a todos lados y ver que nadie te siga. Si alguien es un temor muy grande, porque si alguien va atrás de ti y tú no lo conoces, lo primero que haces es meterte al súper, hablar con la persona, a ver, pase. Actualmente, la semana pasada nosotros fuimos reevaluados de estas medidas que les comento, y ahora nos están intimidando. Ha llegado gente rara al domicilio, que se mantiene afuera del domicilio largas horas. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Ellos me hablan: ¿sabes qué? Necesitamos evaluarte inmediatamente en las medidas, después de un año, cuando debieron evaluarme en junio del año pasado. El expediente desgraciadamente tenía 3 acontecimios. En México, el caso, a pesar de que nosotros no hablemos de él, lo que nos dice, por la violencia, sacan pancartas donde dice: el grupo criminal tal mató al periodista Francisco Pacheco. El expresidente municipal fue quien pagó para que el narcotráfico matara al periodista. Todo esto pasa frecuentemente y nosotros lo hacemos saber al mecanismo para estas evaluaciones, que en realidad son revictimizaciones. ¿Por qué? Porque tú tienes que volver a contar todo lo que te ha pasado cuando se supone que se los informas en el momento. Había 3 acontecimientos en un año, cuando ya había mandado más de 10. Y lo que me dijeron fue: te pedimos una disculpa porque el personal ya no está. En México se está justificando el abandono de las víctimas con un tema de recursos.
de la cuarta transformación del presidente, en el cual dice que hay una disminución de recursos. No puedes desamparar a las víctimas. El Estado nos ha fallado. Y lo han dicho organizaciones de derechos humanos. Y pues bueno, nosotros no tenemos acceso a la verdad. A diferencia de algunos otros casos donde ya hay algunas órdenes de aprehensión, que son casos mediáticos, casos que van a ver en las primeras planas de los medios que son pagados por el gobierno. Pero yo creo que nuestro caso, al igual que otros, no es menos importante. En México, ser periodista es vivir con una amenaza. Y pues si ustedes están migrando para ser periodistas, bueno, ustedes viven en un lugar muy privilegiado. Ustedes pueden salir a caminar. A ustedes no los amenazan. Pero en México la diferencia es esa, que no sabes si un día sales o si un día informas algo que a alguien no le guste, el costo va a ser la muerte, una desaparición forzada. Entonces, pues bueno, esta es nuestra historia y nosotros estamos pidiendo desde acá justicia. Estamos buscando que la Fiscalía realmente haga su trabajo, que la Fiscalía no desestime el caso y que se siente la línea de investigación periodística, porque él era periodista. Y pues bueno, ustedes pueden consultar nuestro medio, nuestra página es un poco sencilla, pero realmente es con el trabajo de mis hermanos, de mi madre, mío, de algunos otros colaboradores. Y pues bueno, en ocasiones hemos dejado de hacer algunos otros gastos para mantener informados, para llegar a decir lo que otros no quieren. Y pues bueno, seguimos sin vendernos y tal vez eso nos pueda costar otra vida. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias, Priscila. A continuación, y último ponente, Cristian Hernando. Buenos días. Pues lastimosamente, o no, o afortunadamente mejor, yo he tenido que ver la muerte al frente mío varias veces. Y es de verdad que se siente muy duro. Pues por cuando uno se dedica, cuando yo estaba como ustedes, allá en la universidad estudiando, era mucha expectativa, muchas ganas. Yo siempre he dicho que el periodismo lo llevo en mis venas porque mi papá duró 58 años en el medio donde estoy. Es uno, prácticamente es la cuarta persona que llegó después de que lo fundaron. Y siempre me ha apasionado. Y más que todo me ha apasionado la investigación y los sucesos, la crónica roja, toda esta situación. Es más, mi primer muerto lo vi como a los 9 años. Después de que llegué al colegio le dije a mi papá que me llevara y él me decía que no, yo le dije que sí y nos agarramos a discutir hasta que me llevó. Y es una pasión, pues una fortaleza, todo lo que tenga que ver con investigación, con crónica roja, con toda esta situación. Y desde entonces me he dedicado, desde el 2001 cuando salí de la universidad, me he dedicado a esto. Es más, cuando estaba haciendo las prácticas en el periódico, en el diario, me dijeron que si era capaz de irme a cubrir una nota de una protesta cocalera en una región que es muy convulsionada en norte de Santander, donde yo soy. Yo trabajo en el periódico La Opinión de Cúcuta. Es un periódico chico, es solamente regional. Y entonces le dije al director, claro, yo me voy. Me dijo, pero no hay carro, no hay nada, que toca que se busque el transporte, que mirar cómo hacen, nosotros le damos el dinero y va. Y yo, bueno, vamos. Era enfrentarse un gran reto. Y se lo cumplí, quedaron impresionados. Y ahí comencé. Pasé por todas las páginas, he pasado por deportes, por comunidad, por local, regional. Hice hasta sociales. Y esa sí me dio dolor de cabeza, las sociales. Y hasta que logré llegar donde quería, la crónica roja, los sucesos. Y es más, al segundo día de ser el periodista, me tocó una bomba que le pusieron a un centro comercial. Ese fue el shock más grande que yo tuve en mi vida, porque, pues imagínate, 2 días después de agarrar esa página, ponen una bomba, 12 muertos, como
50 heridos. Entonces llegar uno a ese sitio y se queda uno estancado porque comienza a ver a las personas todas negras salir quemadas, o algunos traían unos pedazos, una pierna, un brazo, entonces uno dice, ¿qué papel juego? ¿Papel de periodista? ¿Papel de ciudadano? ¿Papel de ayudar a la gente? Entonces no sabe uno qué hacer. Y de ahí empecé, y hasta el momento no he parado. Y por esa pasión es que hoy estoy aquí disfrutando yo digo que es de un periodo de vacaciones, de cero estrés, de olvidar todo lo que está en mi ciudad, en mi región, a pesar de que la directora me viene diciendo cuándo se viene, lo necesito aquí, véngase ya. Yo, espérese, ya faltan 34 días y le voy llevando el conteo, todos los días se lo mando, faltan 34 días, faltan 36. Entonces, les voy a mostrar unos pocos trabajos que he hecho, que a raíz de todo eso es que me han llegado amenazas. Es más, actualmente para poder ejercer mi profesión ando en un carro blindado con 3 escoltas, con un chaleco antibalas, con un teléfono, con el botón de pánico, y la policía da rondas por mi trabajo, por donde vivo, por donde mis hijos quedan a cuidado de mi suegra y toda esta situación. Es lo peor que hay. Pero a eso le saco el quite. ¿Por qué les digo que saco el quite? Bueno, cuando llego a la oficina, llego al periódico y necesito hacer algo que no me interesa estar con escoltas, el periódico tiene 2 entradas, entonces en una entrada se quedan los escoltas y por la otra me salgo yo. Y me les voy y los dejo tirados. O cuando tengo que ir a hacer una investigación a la región del Catatumbo, donde es cocalera, donde están los grupos armados, donde no se imaginan ustedes lo que uno encuentra, se consigue unos agentes de frente armados, a mí me han retenido, me han investigado y me han dicho, usted tiene 2 opciones, si usted nos dice la verdad, sale vivo, si no, muerto. Pero les digo que yo he tenido la muerte de frente. Y es una situación que gracias a Dios ustedes están en este país donde prácticamente he podido saber que se tienen que preocupar es cuando hablen cosas que no les guste o a un grupo empresarial o al gobierno que está de turno y que llaman a sus medios y oiga, tengan cuidado, mire, no digan esto, que tal. Pero a nosotros nos llegan a nuestras casas, llegan a amenazar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra esposa, que no me escucho porque no. Sí. Tener un problema con... Entonces es algo duro. Esperen un segundo. Esta es la economía del Catatumbo. Tiene el 51. Queda bien cadena. Échale patroncito para que quede bien. Sí. Y después que ya te la hoja ya, yo nos dimos trabajar. Ya ahí uno asienta ahí lo que dan de agua es como por aquí. Sí. Ya se separó la gasolina, el agua de la gasolina. Ajá. Quedó abajo el producto. Ajá. Y entonces usted no hay que sacarlo y guardarlo en una piscina.
¿Lo deja usted ahí? No, se saca para echar más agua, para echar más ácido, con más agua para que limpie más. Sino que hay que guardar las aguas esas. Las aguas esas se guardan y ya para ir 3, 4 fines de semana se saca la pasta. Que ya se cabe todo. La pasta, pero revuelta con agua. Para que eso sí le tomo foto. Eso que queda ahí como el... Eso ya queda pasta. Por videos como estos, representantes del gobierno dicen que yo soy guerrillero, porque para llegar allá a hacer esto no es fácil. Esto es de tener un contacto, de hablar con la guerrilla, que le dé permiso a uno llegar a ese sitio, a hacer eso, con los campesinos, que no se preocupen, que uno no los va a sacar, y toda esta situación. Y ahorita les voy a mostrar otro, donde me cataloga, donde la guerrilla dice que yo soy del Estado, y los paramilitares también. Entonces uno no sabe, tiene enemigos por todas partes. Este trabajo es uno de los más recientes, que es una investigación donde demuestro, después de 3 meses de investigar, que los mexicanos se tomaron esta zona, donde a pesar de que ellos no llegaron a montar su guerra como la tienen en el país, en México, sí llegaron a establecer un imperio del terror, donde con dinero compran a todo el mundo, compran a militares, compran policías, compran los grupos armados, y toda esta situación. Y todo esto es lo que me ha llegado a mí a que me lleguen las amenazas, aunque yo ya no le tengo miedo. Yo le digo que yo no le tengo miedo a la muerte. Si la muerte tiene que llegar, que llegue. Y cuando me llega una amenaza, yo me pongo a buscar dónde viene, hasta que me van diciendo dónde es, y voy y enfrento. Me he enfrentado a comandantes de la policía y le he dicho delante de sus hombres: si usted es tan hombre y tan varón y tiene un uniforme, tiene un arma, máteme delante de todo el mundo, pero no me mande sus sicarios a mi casa a buscarme, que yo no le tengo miedo a la muerte. En el 2003 me tocó salir de Colombia huyendo porque me iban a matar, y pues hasta los mismos paramilitares me dijeron: hermano, váyase, que a usted le pueden pagar, pueden buscar un homicida, un sicario, y le pagan 50 euros y lo matan, y no echan la culpa a nosotros, y muerto se quedó. Pues ya con esa recomendación, pues le dijeron: no, listo, yo me voy. Me fui un año, me fui para Chile, volví, duré 2 años, un año quieto, de nada de periodismo, nada, pero dije: no, el periodismo es mi muerte y es mi pasión. Y volví al periódico, volvieron y me recibieron con las manos abiertas, y comencé en el 2014, otra vez volvieron las amenazas, volvieron a molestarlos, un grupo, el otro grupo. Se pone y ya se vuelve uno, o sea, a mí ya me tiene tan cansado de eso, porque uno busca ayuda de las autoridades, he denunciado, he dicho, y me archivan los expedientes diciendo que no hay ni motivo alguno. Entonces me toca ir a decirles: esperen que me maten, y ahí van a tener el motivo para investigar. En Colombia tenemos una fortaleza muy grande, que han sido las organizaciones defensoras de nuestros derechos como periodistas. La verdad, yo cuando empecé yo no creía en eso, pero cuando comencé a ver el apoyo que uno recibe de ellos tan grande, y en Colombia el gobierno le tiene mucho miedo a esas organizaciones, y más cuando son internacionales, porque se muestra la realidad que se vive en el país. El gobierno siempre ha querido tapar todo, decir: aquí no pasa nada, aquí estamos bien, aquí no matan líderes sociales, aquí no matan periodistas, aquí no hay homicidios. En la ciudad donde yo vivo, diariamente pueden matar 2 o 3 personas, diariamente. Algunos cadáveres aparecen en la frontera. ¿Qué dicen las autoridades? Lo mataron en Venezuela y nos trajeron el cadáver para acá. Pero mentiras, lo matan en el territorio colombiano. Dicen: no, que lo mataron por una situación pasional. No, que lo mataron por robarle un reloj. Sí, hay muertos por la delincuencia. Allá lo matan a uno por un reloj, por un celular, porque simplemente por usted le piden el celular y se mete la mano al bolsillo a sacarlo, y resulta que piensan que tiene un arma y le pegan un tiro, porque es muy fácil conseguir un arma allá. Una pistola lo consigue uno
en 400 euros en la calle, en el mercado negro. Se consigue granadas, se consigue todo lo que quiera en el mercado negro, es muy fácil. Porque además nosotros lastimosamente la delincuencia se ha ido hacia Venezuela y se trae todo de allá. Ustedes consiguen los grupos armados con fusiles de militares venezolanos, con pistolas de militares venezolanos que las venden ahí, es muy fácil. Nosotros tenemos ojalá fuera la frontera como acá, que son tan estrictos, ¿no? Nosotros tenemos un puesto de control acá de Migración Colombia y de la Guardia Nacional, pero resulta que a los lados hay trochas, caminos, que cuando es un río que pasa por ahí, pero el río le tapa a uno los talones, entonces es muy fácil pasar, ir y venir. Por eso se da el contrabando, se da el narcotráfico, se da las extorsiones, los secuestros. De verdad que es una ciudad, es una región muy convulsionada. Yo creo que Colombia es el país más rico en el mundo para hacer el periodismo. Todos los días hay algo que contar y un escándalo tapa el otro escándalo. Y así, en Colombia hoy descubren que un político se robó 1.000 millones de pesos, pero resulta que mañana descubrieron un escándalo sexual de otro político, ya se borró lo de corrupción. Y así va transformándose, y toda esa situación. Y me alegra de verdad que el Ayuntamiento de Madrid apoye a Reporteros Sin Fronteras, porque en el gobierno nosotros decir que el gobierno apoya a las organizaciones defensoras de periodistas es mentiras. Ellos prefieren ese dinero desviarlo para los bolsillos de ellos. Jamás hemos recibido, lo único que tenemos nosotros de ayuda es de una organización que se llama la UNP, que es la de protección, que es la que lo cuida a uno, que es la que le manda los escoltas. Pero yo quiero que ustedes piensen algo: cómo hacer periodismo con 2, 3, 4, 5 escoltas detrás de uno, 5 hombres armados detrás de uno, en una zona de esas tan convulsionada, donde si te agarran y agarran a los hombres que están con uno y le ven un carnet que es de una entidad del Estado y un arma, lo primero que lo tildan a uno es de sapo. Este es un infiltrado, es un sapo. Los matan a ellos, los matan a uno, y ¿cómo queda? Entonces, de verdad que en las organizaciones nosotros de defensores de nuestros derechos y nos protegen, es muy, muy bueno. Gracias a ellos es que yo he podido estar medianamente tranquilo, mi familia tranquila, y lo duro de toda esta situación es cuando tú sales de tu casa y tus hijos te dicen: papi, no te hagas matar. ¿Cómo queda uno? Gracias. Muchísimas gracias a los tres. A continuación pasamos al turno de preguntas. ¿Quiere iniciarla el profesor David? No, yo creo que sobre todo estos testimonios son clases magistrales, así que aprovechar. Estábamos viendo en muchos casos justamente la responsabilidad que tiene el ser periodista, qué profesión tenemos, que no es como cualquier otra. Y ellos son un ejemplo precisamente donde la libertad de expresión no es simplemente enarbolar una bandera, es lo que cuentan, ¿no? Experiencias de vida y lo que rodea esto. Así que, hacedme periodistas, ¿no? Vamos. Hay un micrófono que tiene una compañera, así que levantad la mano, porfa, para que os vean. Los que tengan que irse porque hay cambio de clase, porfa, que lo hagan ahora todos a la vez para no cortar la conversación. Yo entiendo que somos los debatimos aquí lo posible y lo recomendamos. Gracias. La primera vez. Bueno, mi nombre es Jorge. Antes que nada agradeceros que hayáis venido a contar vuestra experiencia, y mi pregunta es, ¿en algún momento cuando habéis visto a compañeros periodistas asesinados, desaparecidos, y habéis sido vosotros también amenazados por parte del gran poder que tiene el gobierno, en algún momento os ha pasado por la cabeza tirar la toalla o rendiros o retiraros?
La verdad, sí. Pero la pasión es tan grande que no lo permite. Uno a veces piensa dar tanto por nada, pero es mentiras. Uno da mucho, porque la mayor satisfacción mía como periodista es que tú estés en la calle y la gente te reconozca y diga, ay, usted es Cristian, el que sacó ese artículo. Y yo tengo la mala fortuna que yo mis artículos no los firmo. Las investigaciones jamás van a ver ustedes una foto o mi nombre figurar, pero todos saben que soy yo. Hasta los mismos narcotraficantes, todos. Hace poco me pasó un caso saqué una información de un empresario de la vigilancia en Cúcuta que lo capturaron con 3 menores de edad que iban hacia un hostal, le llaman acá, a tener relaciones sexuales. Una menor de 12, otra de 14 y otra de 16. Y saqué la publicación, todo tal, y nunca la firmé. Y me llegaron allá los socios del señor ese, amigos, todo. ¿Usted por qué se pone a sacar eso? Pero es que yo no fui. Nadie maneja esos temas. Y eso es lo que le pasa a uno. Llega al punto donde ya dice uno, esa es la satisfacción. La gente le agradece a uno, la gente le dice, gracias porque por usted se conocen las cosas. Porque hay periodistas que no tienen el coraje. Nosotros en Colombia, lastimosamente, hay un periodismo que le llamamos el periodismo de extorsión, donde hay señores que agarran, a veces ni son periodistas, agarran un micrófono y llegan a donde un político, llegan a donde un empresario, llegan a donde cualquier persona y te dice, tengo esta información suya, ¿cuánto me da? Y no la saco. Y si se rehúsa a dar dinero, la sacan. Pero si le dio el dinero, todo pasó. En blanco no pasó nada. Pero cuando tú sales a la calle, saben que uno, o te llega la misma gente llega, venga, necesito a Cristian Herrera, y llega uno, ¿quién es? No, es que le traigo esta información, mira, esto le sirve a usted, fotos, audios, todo. Entonces uno dice, sí está haciendo bien el trabajo. Gracias. Bueno, cuando hacen esta pregunta, gracias por hacerla, me vienen a la mente varias cosas que han pasado y voy a dar retroceso a la película del momento actual hacia atrás. Por ejemplo, en este momento, o cuando dije, voy a este programa de Reporteros Sin Fronteras, todo el equipo, pues en el Pitazo son más de 53 reporteros en la calle, en todos los estados, y entonces el equipo preguntaba, ¿pero es que te vas a quedar? Y yo le dije, no. Y estoy aquí, hay gente que me escribe, ¿te vas a quedar? No, no me voy a quedar. Y no me voy a quedar porque siento el compromiso de que soy útil en mi país. Como periodista, soy más útil en mi país que fuera de él. No he dejado de escribir, no he dejado anoche, a las 11:30 de la noche estaba escribiendo una nota sobre un tema económico, no he dejado de trabajar desde acá, pero creo que mi lugar está en seguir en Venezuela al frente del equipo como director del medio, y haciendo el periodismo que nunca me imaginaba que iba a poder hacer en estas circunstancias tan difíciles de mi país, y esperando el final de esta historia. Casualmente estamos en Bustar Viejo, no sé si conocen Bustar Viejo, pero nosotros lo apadrinamos Bustar Lejos. Estamos en Bustar Viejo, y el segundo día que estaba allá, la señora de la taberna, el lugar muy rico, espacio publicitario, pueden ir allá y comer, muy sabroso. Me dice la dueña ¿y te vas a regresar? ¿Y te vas a quedar? Y yo le digo, no me voy a quedar, me voy a regresar. ¿Pero por qué? Porque voy a ver el final de esta historia. Y ella me dice, yo creo que no lo vas a ver. Bueno, no importa, pero voy a seguir dando la lucha allí en mi país, al frente del medio, y haciendo el periodismo que quiero hacer. Cuando lleguen las amenazas, que también esa es otra pregunta que me hacen, cuando lleguen las amenazas, las pensaré y las meditaré, porque tengo esposa, hijos, tengo padre que aún vive, y bueno, las pensaré en ellas cuando lleguen esas amenazas. Pero lo que sí te puedo decir es que incluso, y cuando digo retroceder la cinta, yo hoy me siento, y esto lo digo con mucho orgullo, porque yo pasé una dura prueba en el año 2011 cuando una persona llegó y me dijo, me iban a dar 40 millones de bolívares por 12 meses por ser supuestamente director de un medio que ellos iban a comprar. Eran $120,000 en un año, mucho dinero para los venezolanos.
y yo iba a ser el director de ese medio, pero la única condición es que no escribiera sobre un personaje que ustedes han tenido noticia acá, que es Roberto Rincón, sobre otro personaje que también han tenido noticia acá, que es Javier Alvarado, y sobre otro personaje que tiene, por cierto, mucho espacio publicitario en los medios españoles, que es el dueño de los lentes, de las gafas hackers, Leopoldo Alejandro Bettencourt. Me pedían que dejara de escribir sobre eso en el año 2011, cuando escribí la primera investigación, y me iban a hacer director de un medio y me iban a dar $120,000, y por supuesto, yo salí de esa reunión diciendo, oye, con $120,000, con estos 40 millones mensuales, termino de construir mi casa, me compro un carro, llevo a mis hijos a Disney, hago muchas cosas, y en verdad lo podía hacer. Pero fue una revelación así como divina cuando salí de una epifanía, cuando salí del sitio donde estaba y puse el pie en la calle, dije, oye, me están sobornando. Y gracias a Dios que no lo hice. Porque hoy día José Roberto Rincón, que está preso acá, Nervi Villalobos, que salió en El Mundo recientemente, están en proceso. Y esperemos que pase con el dueño de Hackers, a quien, por cierto, tampoco le publican mucho acá en España porque está pagando la publicidad. Bueno, en relación a tu pregunta, yo te puedo decir, cuando yo tenía 6 años, mi primer empleo fue vender periódicos y mi hermano tenía 8. Y mi mayor preocupación era llegar tarde al donde vendían los periódicos y a los lugares, porque si llegaban los medios que eran más grandes, pues bueno, lo empezaban a comprarse. Era como un tema de a ver quién vende primero, ¿no? Y mi mayor preocupación era que la señora que vendía los atoles, el chocolate, no estuviera. A los 6 años, ahora tengo 28. 22 años después, la primera vez mi madre me preguntó, bueno, cuando mataba a mi papá, la primera comunicación me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le respondí lo que sabemos hacer, trabajar. Mi madre me dice, ya no escriban eso, ya por favor, ya no digan aquello. Mira, no anden buscando. Tenemos una niña de 8 años, hija de mi hermano, y le digo, tranquila, no va a pasar nada. Y si va a pasar, pues que pase, porque tenemos un compromiso que es no dejar que el nombre de mi padre se olvide. Segundo, fastidiar a las autoridades para que hagan su trabajo, porque para ellos es muy fácil estar recibiendo un sueldo. O sea, yo no vivo del periodismo, yo tengo mi trabajo en una universidad, pero pues la lucha sigue. Yo siempre le he dicho, y nuestro hashtag, por favor, Pacheco vive y la lucha sigue. Y si nos va a costar la vida, pues que nos cueste. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. Claro, yo escucho a mi hermana llorar, escucho a mi madre llorar. Me han dicho, vámonos. Y dije, tú puedes estar al otro lado del mundo y si alguien te quiere matar, lo va a hacer. Sin importar que estés aquí, que estés allá. Y pues bueno, sí, claro. Hemos pensado en dejarlo, sí, muchísimas veces. Pero todos los días buscamos innovar. Una mejor. Gracias. Eso se animaron. Le quería preguntar al señor Batiz por Movistar en Venezuela. Bueno, lo que les contaba. Precisamente, a ver, para hacer el cuento largo lo más corto posible. En Venezuela, el sector telecomunicaciones lo regula Conatel. E incluso el aumento de las tarifas depende de Conatel. No, las empresas no es que compiten por una mejor tarifa, sino que Conatel le dice cuánto pueden cobrar. Desde el 1 de noviembre, el 30 de octubre, o 31 de octubre, ya no me acuerdo cuántos días tiene octubre, si 30 o 31, pero bueno, el último día de octubre, Conatel aprueba, del año 2017, Conatel aprueba el aumento de tarifa. Al día siguiente, Movistar nos bloquea por vez primera. En ese entonces nosotros teníamos muy buena relación con la gerente de Relaciones Institucionales de Movistar, una zuliana como yo, del occidente de Venezuela, y le pregunto, Inés Sandra, ¿qué pasó acá? No, eso no puede ser un bloqueo. Eso no puede ser, ese debe ser un error. Y hicimos las pruebas y nos dimos cuenta que sí, efectivamente Movistar no había bloqueado.
El 1 de mayo del año 2018 le mandamos la primera carta a Movistar preguntándole la razón y el motivo de por qué nos había bloqueado ya en ese momento el pitazo.com y el pitazo.info. Aún no nos han dado respuesta. En julio de este año fuimos personalmente un grupo de periodistas, tanto a Movistar como a Digitel, que es una empresa de un venezolano llamado Osvaldo Cisneros. Fuimos con una carta a solicitarles que nos informaran cuál era el motivo del bloqueo. Y ni siquiera nos atendió el jefe de seguridad, por cierto, el presidente de Movistar en Venezuela actualmente es un español que viene del área de seguridad de Movistar en Chile. Entonces, no nos atendió sino el jefe de seguridad de Movistar Venezuela, que nos recibió la carta, y hasta la fecha, aún todavía Movistar no nos ha dado respuesta. Y hemos buscado a través de los medios españoles que esta información llegue a los españoles, de cómo una empresa española que debe tener un código de ética empresarial, y en ese código de ética debe estar la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Hemos tratado que los medios españoles hagan pública esta información y tampoco hemos tenido ese apoyo para hacer público esta información. Y yo creo que es importante que ustedes lo sepan y que ustedes lo divulguen en sus espacios, pero Movistar de Telefónica de España está sirviendo como mecanismo de censura en Venezuela. Es cierto, tienen 4.600 empleados en Venezuela, sí es cierto, pero es que ni siquiera nos atienden en privado para explicarnos cuál es la situación y cuáles son las alternativas que pudiéramos acordar si ellos están en una situación complicada, pero además están sirviendo como censores y no quisieran tener esa figuración a futuro, porque cuando esto pase, Movistar va a tener la mancha negra de la censura en su haber empresarial y en su haber como empresa pública. Yo le quería hacer una pregunta a César, que es que estando ahora mismo en España, siendo venezolano y dedicándose a contar la verdad que otros no cuentan, si le parece que la versión de los medios españoles sobre la situación de su país es fiel a la realidad, por así decirlo. Mire, la situación venezolana es complicada para contarla nosotros, a otro venezolano, en un medio venezolano. La situación para que lo cuente un corresponsal es aún más complicada. Cuando, bueno, Alfonso lo puede contar mejor que yo, que ha sido corresponsal, pero un corresponsal hace una fotografía, una radiografía. Es difícil que haga una tomografía completa, una imagen tridimensional de toda la realidad, porque el espacio es muy corto. Pero, sin embargo, creo, por lo que he visto, en la prensa española hay bastante información de Venezuela. No será la información más profunda, incluso en algunas oportunidades he visto, y no tanto acá, porque, bueno, tengo algunas críticas, e incluso para una prensa que pudiera ser más afín hacia los intereses de la oposición venezolana, porque sobredimensionan los hechos. Pero en algunos casos, y no lo digo en el caso de España, pero en algunos casos esta fotografía es como tan parcial que desdibuja los hechos y no llega a la profundidad. Pero sin embargo, volviendo al caso español, yo creo que hay bastante información de Venezuela. Sería para mí complicado pedir que haya una tomografía muy completa, porque es difícil para un corresponsal hacerlo, pero sin duda valoro que haya interés tanto por los afectos, la cultura y todo lo que nos unen de lo que ocurre en Venezuela, tanto por la prensa como por los ciudadanos españoles. Y en realidad, y por lo que he visto, en los ciudadanos españoles hay una sensibilidad muy especial hacia el caso venezolano, y de eso tengo que estar agradecido en nombre de mis paisanos y en nombre propio.
lo veo de lado y lado, ¿no? Como lo dice el profesor, lo veo de lado y lado. Veo a la prensa podemista y a la prensa del PP, más cercana al PP. Veo esas dos realidades, incluso una prensa que esté más centrada. También hay como unas posiciones, por supuesto, el periodismo es hecho por personas que tienen intereses ideológicos. Ahora, lo que no podemos faltar, como lo decía Alfonso al principio, es a la verdad. Y hay algunas cosas que he visto, sí, en la prensa española, incluso lo comentaba con Alfonso en la semana pasada, hay cosas que he visto en la prensa española que incluso hablando de personajes como Diosdado Cabello, oye, son descabelladas, como decir que vieron a Diosdado Cabello caleteando, cargando sacos de cocaína a una lancha en Punto Fijo. Señores, si ese señor levanta el vaso es porque, oye, porque tiene sed. Tiene un séquito de guardaespaldas que no tiene necesidad de hacerlo. Y además, le digo algo sinceramente, tampoco tiene necesidad de estar narcotraficando él. Allá el tema de apoyo logístico al tema del narcotráfico en Venezuela, que es otro tema, pero él con la riqueza mineral, tanto petróleo como en oro, diamante, es tal en Venezuela que los políticos venezolanos tienen que estar como los mexicanos involucrados en narcotráfico directamente. Entonces, claro, volviendo a la pregunta inicial, hay que ver, sí, hay intereses ideológicos, políticos en la prensa, pero yo valoro que en línea general es una buena cobertura lo que se hace. No obstante, a pesar de todas las críticas que se puede hacer y que deben ser constantes y debe ser plural. ¿Más preguntas? Yo para Cristian, que cuando has dicho lo del atentado en el centro comercial y dijiste que te quedaste en shock y que no sabías qué partido tomar, si ayudar a la gente, hacer tu papel de periodista o demás, yo me preguntaba, ¿cómo reaccionas? O sea, ¿cómo realmente sacaste la situación o qué hiciste? Porque yo no sabría qué hacer. O sea, ¿cómo salvaste la situación? ¿Cómo trabajaste? Fueron los 5 minutos más largos. Pensé, miré y analicé y dije, acá me toca adelante el papel de periodista. En cualquier momento ayudé pero a direccionar a la gente porque escuchaba dónde estaban atendiendo los heridos, pero principalmente fue el periodista, de estar pendiente, de analizar, de saber contar ese caso, porque resulta que en ese entonces los medios se dedicaban, hablo en Colombia, se dedicaban a sacar el hecho, sí, atentado terrorista, sí, 12 muertos, sí, 40, 50 heridos, el hecho como tal, pero cómo llegarle a la gente, y eso es lo que le ha tocado a uno en la prensa más que todo, en un periódico, contarle el otro lado a tu audiencia, porque ya lo han visto en televisión, porque ya lo han escuchado en radio, ya están cansados. Entonces buscar es como las historias humanas, como la vivencia de aquella madre que perdió a su hija, quien trabajaba en ese centro comercial. Entonces ya después de 5 minutos comencé a direccionar todo, llamé al periódico, solicité más fotógrafos, los comencé a mandar a un lado, al otro, de pronto compañeros les dije, ya parecía yo el director del periódico, manejando tema económico, tema político, tema del impacto que eso ocasionaba, porque fue un centro comercial que es como el imperio comercial de Cúcuta, una ciudad pequeña de 1 millón de habitantes, y era donde se decía que era la base central del paramilitarismo. Entonces lo asumí como periodista ya después, 5 minutos después de ese impacto tan grande, y a partir de ahí yo digo que tengo corazón de hierro y estómago de piedra. Hola, buenos días, mi nombre es David y mi pregunta era para los tres. Quería saber en qué momento te das cuenta de que merece la pena arriesgarlo todo por el periodismo.
Porque obviamente si me preguntáis a mí, te voy a decir que sí, merece la pena morir por ejercer tu trabajo, pero yo no he vivido muertes de familiares y me han amenazado de muerte, ni he sufrido todas aquellas cosas. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta de que merece la pena? Gracias. Pues la verdad, morir, ¿vale la pena? No. Pero sí vale la pena hacer un buen periodismo, sí vale la pena que en la calle te dé la gracia a la gente. Uno a veces espera que el jefe le agradezca a uno, le diga buen trabajo, pero resulta que en las empresas, así tú des todo tu corazón, pongas todo tu empeño, jamás van a decir que oiga, qué buen trabajo. Mira, te faltó eso. De lo que menos, o sea, lo que menos uno espera es que fallamos en este lado, pero el resto, no, pero es que fallamos. Pero cuando tú estás en la calle y la gente te dice, gracias, su artículo me ayudó, gracias, se vieron los cambios, gracias porque ya tenemos más seguridad, gracias porque el gobierno me reparó. O sea, es donde tú dices, vale la pena hacer el buen periodismo y entregarlo todo, y pues morir no vale la pena. Sí, mira, sí, nadie quiere morir, y menos por decir la verdad, ¿no? Yo creo que aquí lo que es que la gente que te lee o que tú escuchas, porque también es de escuchar las necesidades de la gente, pues bueno, tengan un impacto positivo, económico, un impacto político. Eso es lo que vale la pena, que cambie la sociedad en la que uno vive a través de la información, porque en lugares donde la información está censurada, o donde si tú opinas o tú te manifiestas, bueno, tienes una cuestión de censura, o de, bueno, llegar hasta poder ser preso cuando manifiestas algunas ideas. Entonces, que la satisfacción es que, bueno, a un grupo llegue la información, y bueno, sea una información pues veraz, ¿no? Y en el momento que tiene que ser. Pero pues morir, pues no, porque si alguien muere, pues empiezas en mi caso, con la búsqueda de la verdad y de la justicia. La principal pregunta que nosotros nos hacemos en mi casa es ¿por qué pasó? El maestro Javier Darío Restrepo, que falleció en octubre del año pasado, decía, una nota no vale la vida. Pero a ver, la verdad es que el periodismo es la vida para quienes ejercemos esta profesión, reconociendo que es un apostolado el que hacemos. Y vemos con grandeza esta profesión y las virtudes que tiene, con pequeños detalles. Y esos pequeños detalles pueden ser como un comentario o un mensaje que te llega que indica que eso que hiciste cambió la vida de alguien. Les voy a contar brevemente, aunque ya vieron que no soy tan breve. Pero nosotros nos ganamos el premio García Márquez en innovación con el especial Mujeres en la Vitrina, que hicimos con periodistas mexicanos y venezolanos, a partir de la historia del asesinato de una venezolana, Kenny Finol, por parte de un mafioso de la banda de Tepito. Kenny Finol era una dama de compañía. No sé si saben todos acá lo que es una dama de compañía, ¿no? Entonces Kenny Finol la asesinan, y esto revela que hay una situación bastante grave con mujeres venezolanas y de otros países que trabajan como dama de compañía en México, que terminan siendo asesinadas. Nosotros organizamos todo un especial que involucró el tema de trata de personas con fines de explotación sexual, y entre una de esas historias que contamos, aparte de la de Kenny Finol, está la de una niña de 14 años que una compañera de estudio la estaba captando
en el estado Táchira fronterizo con Colombia, específicamente donde es Cristian, con Cúcuta, la estaban captando para sacarla a través de Cúcuta y llevarla a Brasil y entregarla a una red de explotación sexual. La misma familia se enteró de lo que ocurría, la rescató. Para mí fue muy valioso saber que esa niña que nos contó su historia, hoy día está agradecida de la periodista que le hizo revelar su historia, porque la puso en contacto con un sistema de protección y de ayuda psicológica, y esa niña hoy día está por ingresar a la Universidad Central de Venezuela para estudiar una carrera universitaria. Aquella pesadilla se eliminó, se borró de su mapa y hoy está camino a tener una vida universitaria, a rescatar su vida. Y eso en verdad que para nosotros, cuando a mí me hicieron ese comentario, en verdad que dije, qué importante es el trabajo que hacemos, que tenemos este impacto en estas vidas, impacto que a veces puede ser grande o pequeño, pero un impacto al fin. Y eso, por supuesto, aunque una historia no vale la vida, una nota no vale la vida, el periodismo es nuestra pasión, y cuando logramos algo como esto, nos afianza nuestra misión y nuestro apostolado. Ahora que... se intimidan. La última, por favor, porque si no vais a tener que irnos a otra cosa. Que ahora que están aquí en España, ¿cómo ven la calidad de la prensa española desde el punto de vista ético? Bueno, agradecemos su presencia el día de hoy. La verdad, pues viendo televisión y leyendo, veo que son como muy dedicados a los escándalos, a la farándula, a toda esta situación. Y yo he tenido la fortuna de ser feature de varios periodistas españoles que van a mi terruño, a mi ciudad. Y cuando uno ya para uno es normal todo. Entonces cuando llegan y uno les habla y les muestra hasta el video que les mostró a ustedes y eso, se impresionan. No, es que allá no vemos esto, es que... Y entonces les dice uno, no, pues que aquí se maneja de la siguiente forma, hay que... Ah, ya, sí, no, pues... Entonces... Yo la verdad es que he visto que aquí como que son más faranduleros. El cotilleo. Sí, entonces, pues ahí, ¿qué ética puede manejar uno? Pues, y además he visto que pagan muy bien en todas esas situaciones. Es más, hasta me da ganas de quedarme aquí de farandulero, porque imagínate. Pero un hermano que vivió aquí muchos años me dice, no, pues que tiene que volverse de ese gremio, y no creo que usted entre allá. Y yo, pues, sí, como soy, no. Sí, claro, mira, si yo lo comparo con México, pues no, nadie me leería. No, mira, son contextos muy, muy diferentes. Yo tuve la experiencia con un medio español en el cual me entrevistan respecto del caso de mi padre, y entonces sale, ¿no? Yo siempre he tratado de mantener un perfil bajo en el nombre o cosas así, o de cómo lo estoy diciendo. Entonces aparece: hija de periodista asesinado en México, dice, y todo lo que yo decía, ¿no? No hubo ese como resguardo de la identidad, ¿no? Sino que fue muy preciso quién lo había dicho. Realmente, pues bueno, no salen aquí a diferencia de los medios mexicanos. Tú en la portada de un medio mexicano vas a ver, lo asesinan por... menor de edad asesinado por llevar droga, ¿no? O asesinado por tal, mujeres asesinadas, o sea, más el impacto de la nota roja. En México tenemos una cuestión de morbo, ¿sabes? Una cuestión de morbo. A la gente le gusta leer en primera plana los asesinatos, sin importar el dolor que de las familias, ¿no? O si era o no delincuente, pues eso no nos toca juzgarlo. Pero sí hay una diferencia de portadas. Yo he escuchado a compañeros que tenemos en un curso que estamos tomando y me decían, no, es que
rápidamente. Fuimos a una ciudad donde había en Navidad lleno de luces. Yo decía, bueno, en México Navidad, Día de la Independencia, la Revolución siempre está lleno de luces, eso no es noticia. No, o sea, pero decía, no, miles cientos de euros gastados en luces. ¿Y cuál es la noticia, no? Entonces, depende de dónde estés, es el contexto. Tal vez para ustedes está bien lo que su prensa les da, pero si ustedes van a Latinoamérica, pues se van a dar cuenta que las noticias versan totalmente diferentes. Y pues yo acá tenemos dos cosas. Una cosa es la ética de lo que tú quieres informar, y otra cosa es la moral, el ser y el deber ser. Ustedes pregúntense qué clase de periodistas quieren ser. Es difícil responder tu pregunta con esta mirada periférica. Yo creo que para responder esa pregunta tendría que convivir en una redacción de un medio y ver cómo se bate el cobre, como decimos en Venezuela. Por supuesto, ya he lanzado allí como algunas críticas con el tema Movistar y el tema hackers, de cómo la pauta publicitaria priva sobre lo que debe ser informado. Creo que eso es algo que es un tema no solo de España, sino de toda la prensa, que no lo vivimos en Venezuela porque no hay publicidad en la crisis económica, social y política que tenemos. No hay publicidad, así que lo que hacemos nosotros es recibir donaciones de diferentes organizaciones para mantener el periodismo vivo en Venezuela. Ahora, lo que sí creo y me preocupa es la banalización que apuntaba Cristian. Me preocupa también el tema del periodismo local en España, con esto de... Nosotros tenemos una serie que se llama Pueblos Olvidados, aquí hay pueblos abandonados, ¿cómo que llaman? Ok, entonces me preocupa ese tema, el del periodismo local, porque algo que está haciendo, por ejemplo, el Knight Center en Estados Unidos a través de organizaciones como ICFJ y otras, es apoyar el surgimiento del periodismo local para el sostenimiento de la democracia. El periodismo local es fundamental para sostener la democracia. Y por supuesto, me preocupa mucho el futuro de la academia, y ahora que estamos en la academia cierro con esto, porque como decía un director que tuvimos nosotros en Panorama, cuando el proceso de reingeniería, un colombiano ganador del premio Simón Bolívar de prensa allá en Colombia, para escribir metro hay que leer kilómetros. Y me preocupa que siento que en la academia, lo sé en la venezolana y lo he escuchado por acá, los estudiantes no están leyendo lo necesario para poder escribir metros, diría yo centímetros, o incluso para salir en pantalla. Entonces, muchachos, ahí les dejo ese reto para que ustedes lo consideren. Gracias. Perdón, quiero hacer un comercial. Estoy haciendo mi tesis sobre, la libertad de expresión, un derecho vulnerado en México, y si alguien quisiera opinar sobre la visión que tienen sobre el periodismo o de lo que saben de México y quisieran salir en un pequeño vídeo que voy a presentar cuando presente mi tesis del máster, pudieran pasarme sus datos o yo les doy sus datos o algo así. Sería algo muy pequeño. ¿Sí? Gracias. Alfonso Armada también, ya que está aquí, puedes aprovechar la parte de pero también se le puede leer porque tiene obra y además muy acreditada literaria. Muchas gracias, de verdad que enhorabuena por cómo habéis organizado la jornada y haber estado aquí. Vamos a dejar, esto es algo de todos y de todas, como es nuestro, pues vamos a dejarlo, por favor, lo más limpio posible. El almuerzo, porque... Oye, ¿podrían...? Ya se apagó. Pensé que ya se había apagado. Sí, con la... ¿Nos tomaron una foto? Tómenos una foto. Y se la... ¿Sí nos cuentan?